Vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Y nuevamente comuniquémonos con nuestro Señor. Señor, gracias por llamarnos en este día santo, Señor. Ahora que vamos a abrir tu palabra, guíanos y muéstranos tu amor, tu misericordia, pero también tu voluntad para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, de Yeshua. Amén. En el capítulo de Hebreos, capítulo 4, es un capítulo en el cual podríamos decir que todo adventista debería de entenderlo. Porque es un capítulo en el cual se hace basada en la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Pero a la misma forma, es un llamado y una exhortación a cada uno de nosotros a ser fiel a nuestro Creador. Nosotros recordamos que la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, se nos dice que el pueblo de Israel se fue a la idolatría. ¿Se fue a qué? A la fornicación. Miren, vayamos a 1 Corintios capítulo 10. En 1 Corintios capítulo 10. Y no lo vamos a leer todo, pero lo insto a que ustedes lo lean en sus hogares, porque esta es una amonestación directa para cada uno de nosotros, para este tiempo del fin. Y el pueblo de Israel se fue a la fornicación, a la idolatría, a la murmuración. Tentaron a Dios. Y dice en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La palabra aquí que se menciona como ejemplo, en la traducción en inglés es más sencillo de entenderlo. En el español le pusieron ejemplo, quiere decir tipo. Se usa la palabra tipos. Cuando hay un tipo, hay un ¿qué cosa? Un antitipo. El antitipo es el cumplimiento el cual se lleva a cabo hoy día, o en el momento en que Dios ha indicado y precisado. Entonces, todo lo que le pasó al pueblo de Israel es para nuestro ejemplo, para decirnos no entremos en el mismo error que ellos cometieron. ¿Y cuál fue el problema del pueblo de Israel? El pueblo de Israel les faltaba una palabra con dos letras. ¿Cuál es? Fe. Por eso era un pueblo que incrédulo. ¿Qué dice en Lucas 18:8? Y cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que Yeshua, que Cristo venga, se nos hace la pregunta en Lucas 18:8, ¿hallará fe? Eso quiere decir que habrá una escasez de ¿qué? De la fe. Lo mismo que pasó el pueblo de Israel en el desierto, el pueblo de Dios también pasará por las mismas circunstancias, problemas, tentaciones, y el pueblo de Dios, la mayoría, no todos, flaqueará en la fe. En Hebreos capítulo 3, o antes de ver Hebreos capítulo 3, vamos a ver Hebreos capítulo 5. En Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14, se nos declara cuál debiese de ser la situación de cada uno de nosotros hoy en día. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios,
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Y todo aquel que practica de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cada uno de nosotros hemos de haber ya alcanzado una ¿qué? Una madurez. ¿Por qué existen problemas dentro del pueblo de Dios? Por una falta de madurez. ¿Por qué existe la crítica, el chisme? Por falta de madurez. ¿Por qué el pueblo de Dios no está unido? Por falta de madurez. Necesitamos como pueblo de Dios ir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios y en nuestra fe. Solamente en su palabra y solamente en Él. Y solamente en Él. Dependiendo completamente de Él. Necesitamos seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Hermanos, el pueblo de Dios está estancado. Dice la palabra de Dios en Oseas, dice, el pueblo de Dios padece por falta de ¿qué? De conocimiento. Hermanos, no solamente basta venir y decir, yo creo la verdad. Es importante que nosotros ¿qué? Vivamos la verdad. Ayer estábamos comentando una cita del Espíritu Profecía donde dice el deseado de todas las gentes, y se lo voy a buscar para leerla bien. Dice, el deseado de todas las gentes, página 276. Creo que en inglés es 305 o 306. Dice, en el tiempo de Cristo, el mayor engaño de la mente humana consistía en creer que un mero asentamiento a la verdad constituía la justicia. Necesitamos empezar a vivir la verdad. Necesitamos empezar a vivir lo que la palabra de Dios dice. Si nosotros no estamos viviendo, la palabra de Dios nos llama ¿qué? Unos niños inexpertos, que son llevados de un lado a otro, que son ofendidos fácilmente, que se van y vienen, que andan para acá y que andan para allá. Esa es la realidad de lo que la palabra de Dios dice. Necesitamos alcanzar la madurez. Ahora, en Hebreos capítulo 3, versículo 14 y 15. Recuerden, si hay algún comentario, levanten su mano y vamos a hacerles llegar el micrófono. Hebreos capítulo 3, versículo 14 y 15. ¿Lo tenemos? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué significa confianza? La fe. La fe. ¿Hasta qué? Hasta el tiempo del fin. Miren lo que dice el versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Cuál fue la provocación que el pueblo de Israel hizo ante Dios? ¿En dónde la hicieron? En el desierto. ¿Adoraron qué? Ídolos. Se alejaron de Dios. Pero dice, ahora que nosotros estamos aquí, mantengamos firme nuestra confianza, nuestra fe. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hermanos, va a venir pruebas. Va a venir dificultades, va a venir tentaciones, pero tenemos que afianzarnos nuestra fe. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Ahora, aquí viene algo, dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo del 7 al 11, que el pueblo de Dios endureció su corazón. Miren el versículo 8 del capítulo 3. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres,
Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Otra palabra por disgustar es enojar. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Acuérdense de esa palabra, no han conocido mis caminos y han vagado ¿en qué? En su corazón. ¿Qué quiere decir vagar en el corazón? O sea que estaban ¿qué? Con un pie con Dios y un pie con ¿qué? Con los ídolos. Un pie con su suficiencia propia y otro pie con la suficiencia de Dios. O sea, estaban jugando ¿a qué? Al cristianismo, estaban jugando a la iglesita, podríamos decir. O sea, lo ponemos en el lenguaje actual. El pueblo de Israel completamente se alejó, endureció su corazón y se llamaban ¿quiénes? Los hijos de Dios. Hermanos, podemos cometer el mismo error hoy en día, ¿sí o no? Nos podemos llamar hijos de Dios, pero podemos estar ¿qué? Vagando en nuestros corazones, no afianzándonos en la confianza plena solamente en Cristo y Yeshua. Cristo y Yeshua. Ahora, aquí dice que el pueblo de Dios tentó a Dios. ¿Cómo tentamos a Dios? Es importante saber cómo, para no caer en el mismo error, necesitamos saber cómo podemos tentar a Dios. Ir en contra de Dios, desobedeciendo. Ajá, ¿alguien más? Vamos a ver 2-3 textos para entender lo que significa tentar a Dios. Porque podemos caer en el mismo error y no lo sabemos. Veamos en el libro de Números 14:22. Números 14:22. Números 14:22. Espero que vengan preparados para estudiar la Biblia, porque este estudio es bien importante que lo entendamos como pueblo de Dios. Y aún cuando el pueblo de Dios lo dice entender, vamos a ver si realmente lo entendemos. Lucas 14:22. Números 14:22. Eso quiere decir que estamos despiertos. Qué bueno. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. 10 veces. Hermanos, ¿cómo tentamos a Dios? No escuchando su ¿qué? Su voz. Mensajes van, mensajes vienen, estudios tenemos y a veces endurecemos el corazón y no escuchamos la voz de Dios. Es que hoy día no, mañana sí. Viene el mensaje de la Reforma Pro Salud y hacen muchos, a veces más de 10 veces. Viene el mensaje de la reforma del vestido y a veces no solamente 10, sino se van hasta 20 o no sé cuántas veces. ¿Me están siguiendo lo que estoy queriendo decir? Vayamos a ver otro versículo. Salmos 78. El primer punto en tentar a Dios es no escuchar su voz, no guardar su palabra, no confiar plenamente en su palabra. Así es. Salmos 78. Si hay algún comentario, levante su mano, No, aquí Salmos 78 y vamos a ver el versículo 41. Vamos a leer el 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Oiga, qué pueblo tan más malo, No solamente provocaban, sino que lo tentaban. Y lo tentaban, ¿por qué? Porque se rebelaban en contra de la palabra de Dios.
como seres humanos entramos en hábitos de acostumbramiento a los hábitos que obtenemos, y en la iglesia no es la diferencia. Entramos en el hábito de acomodarnos, y en el nivel que nos sentimos más cómodos, ahí nos quedamos. En la vida actual, afuera de la vida religiosa, es lo mismo. Cuando alcanzamos los niveles que según nuestro razonamiento humano creemos que son los adecuados para nosotros, entonces ahí le paramos, nos acostumbramos, vemos todo lo que está pasando por el mundo y decimos, en lugar de querer hacer algo al respecto, nos adaptamos a él, nos acostumbramos, nuestro corazón se adapta a aquello, y somos como la ranita cuando se está quemando en el agua hirviendo. Se está adaptando al calor, y ese calor, esa agua hirviendo, la está matando, y nos pasa lo mismo a nosotros. Entonces hay una adaptación fatal en nosotros, y la cual no estamos creciendo en la santidad. Ahora, cuando nosotros hacemos hábitos no basados en la palabra de Dios, ¿usted sabe cómo le llama la palabra de Dios? Rebeldía. Ustedes recuerdan en Jeremías capítulo 13, versículo 23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estado habituados a hacer ¿qué? El mal. Cuando los hábitos no están conforme a Dios, el Señor dice esos hábitos son ¿qué? Pecaminosos, son malos, es iniquidad. Por eso el pueblo de Dios se rebeló y tentó a Dios al no escuchar su palabra. Miren el versículo 56. Dígame, hermano. Sí, yo creo que es una lección para nosotros lo que estamos estudiando este día, porque en realidad vemos cómo el mundo está siempre siguiendo a palabras de hombre en lugar de seguir la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de permanecer, dice permanecer en su palabra, no salirnos de ahí, porque nos agarramos hablando, y en realidad lo que hablamos son lo que nosotros conocemos y lo que queremos nosotros para nosotros mismos. Así es. Mire el versículo 56 del mismo capítulo de Salmo 78. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron, ¿qué cosa? Sus testimonios. ¿Cuáles son los testimonios de Elohim? De Jehová. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículo ¿qué? Dice, y el dragón se fue y se llenó de ira contra la descendencia de la mujer, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. ¿Cuáles son los testimonios de Jesús? Apocalipsis 19:10 dice, y el testimonio de Jesús es ¿qué? El espíritu de profecía. Cuando nosotros nos rebelamos, cuando no seguimos el espíritu de profecía. Ahora, déjenme preguntarles algo. ¿Qué medio usó Jehová para sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra nueva? ¿Cuál fue el medio que usó? ¿El mismo Jehová? ¿Alguien tiene alguna otra? Porque ellos clamaron. Dice la palabra que ellos clamaron. Ellos, eso es, gemían. Porque ya no aguantaban esa esclavitud tan terrible. Y el Padre, como es misericordioso, es compasivo, es tardo para la ira, es grande en misericordia. Por eso Él lo hizo, porque Él es amor. Ok. Dios escuchó el clamor del pueblo para liberarlo, pero ¿qué medio usó Jehová, Elohim, para sacarlos de Egipto y llevarlos, protegerlos en el desierto y llevarlos a la tierra nueva? Porque ese fue el
tipo y en el tiempo del fin habrá ¿qué? Un antitipo. ¿Las plagas? Ajá, bueno, vamos a verlo. Oseas capítulo 12. Oseas capítulo 12, versículo 13. Oseas capítulo 12, versículo 13. Por eso el pueblo de Dios tiene una característica específica en el tiempo del fin. Oseas capítulo 12, versículo 13. ¿Lo tenemos? Oseas capítulo 12. Me voy a esperar a que lo encuentren todos porque es importante esto. Porque aquí nos amplía el antitipo. Oseas capítulo 12, versículo 13. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto. Y por un profeta fue ¿qué cosa? Guardado. ¿Qué medio usó Elohim, Jehová, para sacar al pueblo de Egipto, protegerlo en el desierto y llevarlo hasta la tierra nueva? Un profeta. Hermanos, ¿hay profeta en el pueblo de Dios, sí o no? Hay la característica que el pueblo de Dios tiene que tener que el testimonio de Jesús, el testimonio de Yeshua, que es el espíritu de ¿qué? De profecía. Si nosotros negamos el espíritu de profecía, si nosotros negamos la profecía, hermano, estaremos perdidos. ¿Por qué? Porque el tipo, hay un antitipo, y en el antitipo nosotros somos guiados también ¿por qué? Por la profecía, por los profetas. El pueblo de Israel, ¿qué hacía con los profetas? Los mataba. ¿Qué es lo que el mundo está haciendo hoy en día? Bueno, no el mundo. ¿Qué es lo que muchos dentro del pueblo de Dios hacen con los profetas? O con la profeta. Apedreándola. La queman los libros ya. Aniquilándola. No prestan atención al espíritu de profecía basado en la palabra de Dios. Mucho menos lo que el Señor nos manda a través de sus siervos y de sus siervas. El libro de los Hebreos también comienza diciéndonos que Dios en el principio nos habló por medio de los profetas y vino a confirmarlo con la palabra de Cristo Jesús hecha carne aquí en la tierra. Miren cuán importante es la profecía. Aquellos que estuvimos ayer en la noche lo comentamos. ¿Cuál es el propósito de la profecía? ¿Cuál es el propósito de la profecía? Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Ayer lo miramos en nuestro estudio. Versículo 19. Segunda de Pedro 1:19. ¿Cuál es el propósito de la profecía? Muchos dicen para enseñarnos el camino. Otros dicen para amonestarnos. Otros dicen para guiarnos. Es la lámpara. Es la luz. Pero fíjense para cuál es el propósito. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga ¿en dónde? En vuestros corazones. El propósito de la profecía es de que Yeshua, que Cristo, more en el corazón. Ese es el propósito. Porque si usted tiene a Yeshua, a Cristo en el corazón, hermano, usted sabrá qué camino va a seguir, ¿o no? Porque va a estar ¿qué? Escuchando al que lo está guiando. Ese es el propósito de la profecía. Que Él nazca en nuestros corazones. Ahora, ¿dónde encontramos en la Biblia que Él es el lucero de la mañana, Yeshua? Apocalipsis 22:16. No vamos a ir allá, pero apúntenlo. Apocalipsis 22:16 dice que Yeshua, que Cristo es la estrella de la mañana, el lucero de la mañana. Así que vayamos ahora nuevamente a Salmos capítulo 106, versículo 14. Lo que significa tentar a Dios. Salmo 106, versículo 14. Se entregaron, ¿lo tenemos? Cuando lo tengan, digan amén. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad.
Aquí viene la pregunta. ¿Qué quiere decir un deseo desordenado? ¿A qué se refiere a un deseo desordenado? Porque dice que se fueron a un deseo desordenado y tentaron a Dios. Allá en la parte de atrás, hermano, el micrófono. Tentaron a Dios. El deseo desordenado que ellos expresaron a Dios, digo, hermano. Cuando, se oye raro, ¿verdad? Lo puedes traducir. Cuando, en inglés se llama la palabra craving. Cuando ellos desearon. Cuando uno dice traigo antojo. Cuando ellos decían, when they say, I want. I desire. Eso es lo que está diciendo. Ellos les dio antojo por hacer cosas y no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. They desire many things and they notice what they were asking. Y se fueron tras el deseo. And they were following the desire instead of Elohim. Ahora, ¿ustedes saben cuál fue el deseo que tuvo el pueblo de Dios? Números 11. No, Números 11. Ajá, hay una conexión, ¿verdad? Números capítulo 11, versículo 10. A ver, espérenme el micrófono para que lo escuchen todos. En Números 11 y vamos a ver el versículo 10. Dice en el 10, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Ahora lea el versículo 33. 33 dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuesen masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. ¿Cuáles fueron los deseos desordenados del pueblo de Dios en el desierto? La comida. La comida. Ese es el Yo quiero, yo deseo. Y a veces se pusieron como niños, lloraban y gritaban, yo quiero las ollas de Egipto. Cuando estaban recibiendo que las ollas, las bendiciones del cielo, el pan, el alimento divino. Y decían, no, queremos las ollas de Egipto. Y dice que se enojó Elohim, se enojó el Jehová y dijo, ¿quieren? Ahí les va. Y si ustedes leen todo el capítulo, hermano, es una historia muy triste. Porque dice que muchos murieron a causa de sujetarse a sus deseos. Ahora, cuando Dios se enoja, la ira de Dios se expresa. Por eso dice el pueblo de Dios que tentó a Jehová. Hermanos, tengamos cuidado cómo tentamos a Dios. Y lo que dice el 32. Versículo 32, léalo, hermano. Dice, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10,000 montones, y las vendieron para sí. ¿Cuándo usted se come 10,000 montones? Imagínate. La avaricia estaba ahí. La avaricia. Porque querían que era un deseo desenfrenado y empezaron a tentar a Jehová. Ahora, el pueblo de Dios sufrió porque no entraron a la tierra prometida. Todos esos que tentaron a Dios por falta de fe
incredulidad. ¿Quiénes no entrarán en el reino de los cielos? Aquellos que también hagan lo mismo que hicieron el pueblo de Dios en su tiempo. Prestemos atención. Prestemos atención lo que la palabra de Dios nos dice. En Números 14, 22 al 35. No lo vamos a leer por la falta de tiempo, pero ustedes pueden ver ahí el castigo que recibió el pueblo de Dios por incrédulos, por endurecer su palabra, por endurecer, su corazón. Vayamos nuevamente a Hebreos capítulo 3, versículo 12. En Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Y noten lo que dice la palabra. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo ¿de qué? De incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto? Se apartaron de Dios. ¿Por qué? Porque no confiaron plenamente en Él. Miraron las maravillas, endurecieron su corazón, se llenaron de incredulidad y se empezaron ¿qué? A alejar de Dios. Y al alejarse de Dios, ¿se alejaron de qué? De su palabra. Como dijo en el versículo que leyó hasta el principio, de que este es un ejemplo ¿para quién? Para nosotros, para que nosotros estemos atentos y para también nosotros prepararnos y que esto nos sirva para que no vamos a caer en esa misma provocación. Ahora, el propósito de Elohim, de Jehová, es que nosotros entremos en completa armonía con Él, completa dependencia de Él, en completa confianza de su palabra. Ese es el propósito que Él tiene para nosotros. En Hebreos capítulo 4, vamos a leer el versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Dios quiere que entremos en su reposo. Y hay dos cosas aquí en este versículo. Hay un reposo que dice que es el reposo de Dios. Y hay un reposo en el cual dice que es un reposo que como Él reposó de su creación, también nosotros tenemos que entrar en ese reposo. Hay dos que son uno. ¿Cómo usted puede guardar el día del sábado o el Shabbat? ¿Cómo lo guarda? ¿Cómo es posible guardar el Shabbat, el sábado? Entrando primeramente en el reposo de Dios, para que nosotros podamos reposar en el reposo que Él hizo en el día de la creación. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿cuál es el reposo de Dios? Porque es importante que nosotros entendamos el reposo de Dios para que nosotros podamos entrar al reposo y para poder guardar el sábado, el Shabbat, de la forma como Dios quiere que lo guardemos. Porque si usted no está en el reposo de Dios, usted podrá venir los sábados a la iglesia, podrá guardar el sábado, pero no estará guardando el verdadero reposo de Dios. ¿Me escucharon? ¿Por qué? Porque aquí en Hebreos capítulo 4 dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Vayamos a ver Mateo capítulo 11. Entendamos cuál es el reposo de Dios. ¿Ustedes creen que es importante que lo entendamos? Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Y vamos a ver el versículo 28 y 30.
De hermano. Le tengo que decir esto, que yo estaba por levantar la mano y le iba a decir que esto está relacionado con Mateo 11, 28 al 30. Y pues es el Espíritu Santo que está haciendo la sintonía. Amén. Alabado sea Dios. Miren lo que dice el versículo 28. Y vamos a leer hasta el 30. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros entramos en el reposo de Dios cuando nosotros nos entregamos completamente a Él. Aprendemos de Él, caminamos con Él, dependemos de Él, completamente de Él. Eso es lo que significa entrar en el reposo de Dios. Vamos a verlo un poquito más y vamos a entrar. Vayamos a Salmos capítulo 86. Salmos capítulo 86, versículo 11. Salmos 86, 11. Enséñame, oh Jehová, ¿qué cosa? Tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema ¿qué? Tu nombre. Cuando nosotros estamos unidos con Yeshua en su yugo, aprendiendo de Él, Él nos indica el camino en el cual tenemos que seguir. Y el camino que tenemos que seguir es confiar plenamente en su verdad, temiendo ¿qué cosa? Su nombre. ¿Qué es la verdad de Dios? En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Salmo 119:72 dice: mis mandamientos, 142 dice: mis mandamientos son ¿qué? Verdad. En Juan capítulo 16 dice: y el Espíritu de verdad. Santifícalos en tu palabra. Lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera mis caminos. La palabra de Dios es ¿qué? Verdad. Todo eso es verdad. Ahora, ¿cómo nosotros tememos a Dios? Este es un repaso de todo lo que hemos visto. ¿Cómo nosotros tememos a Dios? Porque dice, tememos a Dios. Temer a Dios significa ¿qué cosa? Aborrecer el mal. Proverbios 8:13. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Apocalipsis 19:13. Y lo vi montado en un caballo blanco. Vayan a búsquenlo. Apocalipsis 19:13. Con una corona. Vamos a leerlo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es ¿qué cosa? El verbo de Dios, la palabra de Dios. Ese es el nombre de Yeshua. Es el nombre de Yah. Es el nombre de Elohim. Es el nombre de Jehová. La palabra de Dios. Y nosotros tenemos que seguir la verdad y seguir los caminos que Dios quiere que sigamos. Ahora en Proverbios capítulo 20, versículo 27, recuerden que estamos viendo qué significa entrar en el reposo de Dios. Proverbios capítulo 20, versículo 27. Proverbios 20, 27. ¿Lo tenemos? Dice, la lámpara de Jehová es el espíritu ¿de qué? Del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Cuando nosotros estamos en una comunión con nuestro Dios, el Señor pone su lámpara en nuestros corazones. Noten que esta lámpara no es la misma lámpara que nos alumbra en nuestro caminar.
¿Qué es esta lámpara que está mencionando aquí? ¿Cuál es la lámpara de Jehová? El Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros entendemos qué es eso? Juan capítulo 7, versículo 38 y 39. Dice que desde lo profundo de nuestro ser correrán ríos ¿de qué? De agua vida, que es el Espíritu Santo. Nosotros hemos sido creados para estar unidos con Dios. Amén. Salmo 118. Estoy tratando de ir lo más pronto posible, pero con calma, para que vayamos entendiendo qué significa entrar en el reposo de nuestro Dios. Salmos, ¿qué dije? Salmos 18, versículo 28. Salmos 18, versículo 28. Salmos 18, versículo 28. Note lo que dice la palabra de Dios. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Dios pone su lámpara en nosotros. ¿Con qué propósito? La lámpara de Jehová, de Elohim, está en nosotros. ¿Para qué propósito? Para alumbrarnos, sacarnos de las tinieblas. Wow, gloria a Dios. ¿Qué es lo que la Babilonia en el tiempo del fin tratará de hacer para cada uno de nosotros? ¿Ustedes saben lo que está tratando de hacer Babilonia en cada uno de nosotros en el tiempo del fin? Apocalipsis 18, 23. Apocalipsis 18, 23. Luz de lámpara. ¿Lo tienen? Apocalipsis 18, 23. Esto es lo que Babilonia está tratando de hacer. Notan que la importancia de tener la lámpara de Jehová en nuestros corazones. Esa lámpara es el Espíritu Santo, no es la palabra de Dios. Esta lámpara, el Babilonia desea que no alumbre. Apocalipsis 18, 23. ¿Lo tienen? Si ustedes leen todo el capítulo 18, ustedes van a dar cuenta que está hablando de Babilonia. Y dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas que todas las naciones. ¿Qué medio está usando Babilonia para que la luz de Jehová que está en nosotros, el Espíritu Santo, no alumbre? La hechicería. ¿Qué cosa? ¿Y cuál es la hechicería? Farmaquía. Es otra cosa. Babilonia está usando todo lo sintético, la farmaquía, toda droga, para que la luz de Jehová se apague. ¿Y cómo nosotros entramos en el descanso de Dios? Teniendo ¿qué? La lámpara de Jehová en nuestros corazones, el Espíritu Santo. Usted sabe que nosotros no pedimos suficiente por el Espíritu Santo. No oramos por el Espíritu Santo. Pedimos muchas cosas, pero no pedimos el poder de Dios. El poder de Dios es el que nos saca ¿de qué? De las tinieblas. El poder de Dios, el Espíritu Santo, es el que nos saca de la tiniebla. Eso fue lo que leímos en Salmo 18, 28. Babilonia quiere ¿qué? Apagar esa lámpara dentro de nosotros para que no escuchemos. Esta última semana estaba leyendo en el Espíritu de Profecía. No, si se escucha. Sí, bueno, sí se escucha. And Ellen White, she says, la hermana G. de White dice, why do we not get on our knees ¿por qué no nos arrodillamos nos arrodillamos and pray for the power of the Holy Spirit y orar por el poder del Espíritu Santo daily? Diariamente. Amén. Necesitamos pedir el Espíritu Santo porque esa es la lámpara de Jehová en nuestros corazones.
¿Cómo entramos en el reposo de Dios? Teniendo ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos saca de las tinieblas. Necesitamos orar por el Espíritu Santo. Antes de que diga, vamos a orar por el Espíritu Santo. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, en esta hora elevamos nuestra oración a ti pidiendo tu Espíritu Santo, Señor. Nosotros no podemos hacer nada por nuestros medios, pero hoy día llénanos, empápanos de tu Espíritu Santo para que podamos salir de las tinieblas en las que nos encontramos, en nuestra rebelión, en nuestras iniquidades, y que el Espíritu Santo nos ilumine nuestra vida para ir en el arrepentimiento hacia ti, Señor, dejando a un lado todo aquello que nos impida estar en comunión contigo, en poder permitir que tu Espíritu Santo nos inunde nuestro corazón y tener el poder para hacer una luz a este mundo. Señor, gracias porque nos has dado maravillosa promesa. Cúmplela hoy día en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Yeshua, de Cristo, pedimos todo. Amén. Amén. Nuevamente vuelvo a los hábitos. Necesitamos habituar nuestra mente a que si cada día nos levantamos diciendo, Dios, pido por tu Santo Espíritu, necesitamos confirmarlo con nuestros actos y tener palabras de confianza, de positivismo, de que el Espíritu Santo nos va a ayudar a pasar por esa prueba, por ese día, que cada día pasamos por una prueba. Y cuántas hemos fallado porque no creemos que el Espíritu Santo nos puede programar para darle la honra y gloria a Dios por ese día que vivimos. Entonces, por la palabra de Dios nos dice que vivamos de día en día. El reposo de Dios en el cual quiere que entremos es que seamos llenos de ¿qué? De la lámpara de Jehová, la lámpara de Elohim en nosotros, del Espíritu Santo. Por eso Él dijo en Juan capítulo 8 versículo 12, yo soy ¿qué cosa? La luz del mundo. Y cuando esa luz está en usted, ¿qué dice en Mateo 5:14? Vosotros sois la luz del mundo. Necesitamos entrar en el reposo de nuestro Dios. Si usted no está en el reposo de nuestro Dios, usted no puede guardar el sábado. No lo puede guardar. Por eso dice, hay un reposo en Él, para que después descansemos de toda obra como Él descansó. Necesitamos entrar en el reposo de nuestro Dios para guardar completamente el sábado. ¿Por qué no somos fieles en guardar el sábado, el Shabbat? Porque no hemos entrado en el reposo de nuestro Dios. ¿O sea, es necesario nacer de qué? Del agua y de qué? Y del Espíritu Santo. ¿Qué viene primero, el agua o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos saca de qué? De las tinieblas. A veces por incredulidad, como lo hizo el pueblo de Israel, decimos, ay, pero voy a perder dinero. Pero necesitamos entrar en el... Miren en Hebreos capítulo 4. Y miren, vamos a ver, ya leímos Hebreos capítulo 4, versículo 9 y 10. Pero ahora vamos a ver la contraparte en Romanos capítulo 4, versículo 5. Es más, vamos a abrir Romanos capítulo 4 y abran Hebreos capítulo 4. ¿Vamos? Pongan un dedo en Hebreos capítulo 4 y abran Romanos capítulo 4. Así ya se acuerdan de eso.
Vamos a ver la contraparte. Hebreos capítulo 4, versículo 9 dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahora vayan a Romanos capítulo 4 y vamos a leer el versículo que les dije. Versículo 5. Mas al que no obra, el no obrar es que reposar. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Entendieron? ¿Lo entendieron? Miro que están meditándolo. Veamos el Hebreos capítulo 4. Ahora vamos a ver el versículo 3. Pero los que hemos creído traemos en el reposo. Entremos en el reposo. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira no entrar en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. Leamos nuevamente Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? No. Muy bien, ahorita lo vamos a explicar. Dígame, hermano, antes de explicar esto. Mientras sigue la explicación, hay una corriente por evangelistas muy fuertes, tienen muchos seguidores, en el cual comentan que el comentario de Jesús, de que Jesús es nuestro reposo, nos absuelve de que no necesitamos observar el día de reposo. Entonces aquí hay una grande. Ahorita vamos a entrar para explicar la segunda parte. Y es triste porque enseñan a la gente a ser desobediente a Dios. Así es. Y ahorita vamos a explicar la segunda parte del reposo que Él hizo cuando creó al mundo. Pero fíjense aquí, el reposo de Dios es, versículo 3, pero los que hemos creído, entramos en ¿qué? En el reposo. Romanos capítulo 4, versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es los contada, ¿por qué? Por justicia. Toda obra que hacemos son como trapos de ¿qué? De inmundicia. Cuando entramos en el reposo de Yeshua, de Cristo, cuando creemos y tenemos la fe en su palabra, ahora la justicia no es nuestra, sino que es la justicia ¿de quién? De Dios, de Yeshua, de Cristo. Ahora eso nos capacita para nosotros guardar el Shabbat, el sábado, como Él quiere que lo guardemos. ¿Entendieron? ¿Lo entendimos? Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. O sea, aquí está bien claro. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica. Ahora, ¿cómo descansó? Porque dicen en Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 10, que hay un reposo en Dios.
pero así como también entremos nosotros, como Él reposó de todas sus obras. Ahora nos lleva ¿a qué? Al Shabbat. Porque como Él reposó de todas sus obras, que dice Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2. Acabó los cielos y la tierra. ¿Y qué? Y reposó. Y lo santificó. Y lo honró. Y lo puso a un lado, ¿para qué? Y lo apartó. Ahora, Éxodo 20, versículo 8 y 11, que es el cuarto mandamiento, el Señor nos lo vuelve ¿qué? A reafirmar. En Hebreos capítulo 4, versículo 9 y 10 dice que nosotros debemos de entrar en el reposo de Dios y descansar de toda obra como Él descansó en el día de la creación. ¿Está hablando de qué? Primero hay que entrar en el reposo de Dios, tener la luz de Elohim, la luz de Dios en nuestra vida para que nosotros podamos ser fieles en guardar el Shabbat, el guardar el sábado. ¿Y desde cuándo a cuándo se guarda el sábado? De puesta de sol a sol. ¿Dónde lo encontramos eso? Levíticos 23, versículo ¿qué? 32. Y en Hebreos capítulo 9 dice que ahora nosotros tenemos que entrar en su reposo. Ahora leamos el versículo 11. Hebreos capítulo 4, versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? De desobediencia. Cuando usted peca, o es más, le voy a cambiar la pregunta. ¿Usted sabe lo que es pecado? ¿Cómo usted sabe lo que es pecado? ¿Cómo usted sabe lo que es pecado? Cuando usted transgrede ¿qué cosa? La ley. Usted desobedece la ley de Dios. Y por eso aquí dice, entremos ahora en el reposo, siendo ¿qué? Obedientes. Para que usted sea obediente, primero tiene que tener la luz de Jehová, de Elohim, en su vida. Para que usted sea justificado y pueda ser guiado en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el reposo de Dios en nuestras vidas, tendremos el poder para ser fiel. El hermano dice que Él nos guía ¿en qué? En espíritu y en verdad. Ahora, tenemos que procurar, necesitamos unirnos. Tenemos el día, muchos tienen el día, correcto, pero no están unidos con Yeshua. ¿Sí me escuchan? Sí, justamente. Como dijo el hermano, por sus obras los conoceréis. Tenemos el día, sabemos que el Shabbat es el día de Dios. Sabemos que el sábado es el día de Jehová. Lo tenemos bien, lo entendemos bien. Pero muchos no están unidos con Cristo. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía. Dice en The Spirit of Prophecy, volumen 4, página 298. Page 298. Está en inglés, lo traduce. Muchos que se han unido a la iglesia nunca se han unido a Cristo. Muchos quebrantan el sábado porque no están unidos con Él. Qué tremenda amonestación. El capítulo 4 de Hebreos es una amonestación para nosotros. O somos o no somos. Cuando nosotros entramos en el reposo de Dios, entendemos cómo guardamos el día del sábado. Hermanos, la pregunta es esta. El sábado, ¿qué tenemos que hacer el sábado? Y ahorita que vimos cómo entramos en el reposo de Dios, ahora el sábado, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos separó y qué nosotros tenemos? ¿Cómo guardar el sábado? ¿Cómo guardamos el sábado?
ponernos un ejemplo. Hermanos, el sábado no se hizo para amontonar todo lo que queremos hacer en un solo día a la semana. Queremos hacer todo el sábado. El sábado se hizo para estar en comunión con ¿quién? Que la luz que Él desea que tengamos, que el Shabbat, el sábado, es cuando lo derraman en plenitud. No quiere decir que no lo hacen toda la semana, pero en el día del sábado las bendiciones caen en abundancia, como ningún otro día. Y a veces nos preocupamos en hacer y no hacer, en ir y no ir, esto, lo otro. Hermanos, el Shabbat, el sábado, es para que entremos en el reposo de Él, no en tu reposo. Cuando tú estás en el reposo y no estás unido con Él, tú quieres hacer todo en el día del sábado, pero durante la semana no haces nada. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Vayamos a Isaías 30 y ya me fui, denme 10 minutitos más y terminamos. Al cabo aquí no ponemos atención al tiempo. En Isaías capítulo 30. En Isaías capítulo 30, un capítulo muy conocido por todos los guardadores del sábado, del Shabbat. ¿Qué capítulo es del libro de Isaías? El 58. El 58. ¿Por qué? Porque ahí nos dice que acerca del sábado, pero que también hay una brecha que se abre y por ahí entra el enemigo. Y esa brecha es ¿qué? El sábado, el Shabbat. Entonces, en Isaías capítulo 30, el 8. Isaías capítulo 30, y vamos a leer el versículo del 8 en adelante. ¿Okay? Ve pues ahora y escribe estas visiones en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentira. Noten el versículo 11. Dejad el camino, apartaos de ¿qué? De la senda. Quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. ¿Y cuál es la senda que Dios nos ha mostrado? Que entremos ¿en qué? En su reposo y en el reposo del Shabbat. Y dicen todos aquellos, dicen, olvídense de eso. Son exagerados. Los profetas, tan locos. No prestéis atención. Váyanse por este camino. Hagamos fiesta. Y empiezan a usar el bien como una excusa para hacer lo que ellos quieren hacer en el día del Shabbat. ¿Sí me entienden lo que estoy queriendo decir? Léanlo nuevamente ahí está bien clarito. Miren el versículo 12. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y iniquidad, y en ellos os habéis apoyado. Por tanto, será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Noten cuál es la grieta, cuál es el camino, la senda.
Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová. ¿Lo tenemos? Y Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad ¿qué? Por él. Y hallaréis ¿qué cosa? Descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Oh hermanos, los enemigos de Dios dicen: no seamos exagerados, no seamos extremistas, sigamos la senda que tenemos que seguir. Miremos a los otros, a los otros que ellos siguen y hacen, y hagamos lo mismo. Hermanos, necesitamos seguir ¿qué? La senda de Jehová. Y hallaremos ¿qué cosa? Descanso. Miren, el pueblo de Dios está dormido en sus laureles. ¿Lo notaron en Isaías 30, versículo 12? ¿Lo notaron? Miren, vuelvan a Isaías capítulo 30, versículo 12. Y es lo que ha estado mencionando el hermano Miguel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste esta palabra y confiaste en ¿qué? En violencia. ¿Y qué más? Y en iniquidad. Y en ellos habéis apoyado. Cuando nosotros nos apoyamos en nosotros mismos, hermanos, estamos tan a gusto que nos gozamos en ¿qué cosa? En la iniquidad, en el pecado. Por eso hoy día mucha gente sale de la iglesia y se va a comer a un restaurante. En camino a su casa para una gasolinería y se compra una sopa en el día del sábado. ¿Por qué? Porque están tan a gusto. Están tan a gustos en su iniquidad y en su violencia y se apoyan en eso, en su propio ¿qué? Razonamiento. Proverbios capítulo 3 dice: no se sujeten a su propio razonamiento. Por eso el pueblo de Dios es infiel. Por eso el pueblo de Israel fue infiel, porque se apoyaron en su propio razonamiento y en sus propios deseos. Y el Señor dice: entren en mi reposo, para que ustedes entren en el reposo que yo les he dado, para que se gocen en el día del sábado, en el Shabbat, de hacer mi voluntad, no su voluntad. Necesitamos la luz, la lámpara de Jehová en nuestras vidas. ¿Qué dice el versículo 11? Hebreos 4:11. Que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así es. Miren Isaías 56, y ya estamos terminando. Isaías 56, versículos 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros, ¿lo tenemos? Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen ¿qué cosa? Mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé. ¿Qué quiere decir recrear? ¿Qué quiere decir? ¿Hacerlos qué? Nuevos. Él desea hacernos nuevos.
para recrear en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entramos en el reposo de Dios, guardamos su mandamiento y el Señor nos dice que Él nos pone ¿en dónde? En lo más alto de su lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Su santuario. Qué maravilloso. Con eso termino. Amós 9:11. Amós 9:11. Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando ahí? De lo que acabamos de leer en Isaías. Pero él dice que él volverá a ser todo, reconstruir todo lo que se ha destruido. ¿Y qué es lo que se ha destruido? La brecha de Isaías 58, el día del sábado, el Shabbat, el cual el mundo se ha olvidado, lo va a volver ¿a qué? A restaurar. Y lo va a hacer nuevamente para todas las naciones. Pero tú y yo, que conocemos a nuestro Dios, tenemos que entrar en el descanso que Él desea darnos a cada uno de nosotros, para que nosotros seamos fieles en el día del sábado, para que nosotros descansemos conforme a su palabra, conforme a su designio, conforme a su voluntad. Cuando nosotros vemos lo que Dios quiere hacer en nosotros, en Hebreos capítulo 4, que dice, entremos en el reposo de Dios, hermanos, nuestra vida cambiará completamente. Muchas de las cosas que hacemos hoy día en el día del Shabbat, en el día del sábado, las dejaremos de hacer. Muchos planes que hemos propuesto en nuestras vidas, las tendremos que cambiar. ¿Por qué? Porque el propósito del Shabbat, el propósito del reposo de Dios, no es para que nosotros hagamos lo que queramos, sino que hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque la luz de Jehová mora en nuestros corazones. Su Espíritu Santo nos da el poder para que nosotros podamos llevar el evangelio a las demás personas, para que nosotros seamos fieles a Él. En Romanos capítulo 4 versículo 5 dice que cuando nosotros creemos en Él, nosotros somos justificados y toda obra nuestra será la obra de nuestro Salvador, será la obra de nuestro Dios, será la obra de Yeshua. Y la obra de Yeshua nos lleva a que nosotros tengamos un reposo en nuestras vidas. Dice, aquellos que escuchan mi voz y me siguen, ellos recibirán ¿qué? El reposo que yo he preparado para ellos. En Salmos 95, David lo profetizó en Hebreos capítulo 4 y en Salmos 95 lo dice, entremos al reposo de Dios con todo nuestro corazón, entregándonos completamente a Él, para que nosotros seamos fieles en el día del sábado, en el día del Shabbat. Pero hermano, si usted no entra en el reposo de Dios, usted no podrá guardar el día del sábado. Y el Señor desea que hoy día no endurezcamos nuestro corazón, que es lo que dice en Hebreos capítulo 4. No endurezcáis vuestro corazón como lo hicieron ¿quiénes? Aquellos que estaban en el desierto. No seas rebelde. No vayas a seguir los ídolos. No forniquéis en contra de tu Dios, sino que entrégate completamente a Él.
toma su yugo y anda por el camino que Dios quiere que siga. Hermanos, cuando nosotros hacemos eso, todo problema, toda dificultad que venga, todo ataque que venga de afuera, que venga de adentro, todo problema, toda situación en tu vida, en tu hogar, el Señor será tu reposo y el reposo te gozarás en el día del Shabbat, en el día del sábado. ¿Por qué? Porque ahora ya has sido justificado y tu vida ha sido ¿qué? Recreada. Tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y con el poder del Espíritu Santo, hermano, ¿puedes hacerlo o no lo puedes hacer? Hay que tomar decisiones concretas en este día. Hay que tomarlas. Hermanos, digámosle al Señor, Señor, yo he sido infiel como lo fue el pueblo de Israel. Es duro. Pero hoy día quiero ser fiel a ti. Me llevé mucho tiempo, pero yo creo que era importante entender este punto. Porque como el hermano dice, hay vientos de doctrinas que te van a mover. Si no estás, lo va a cambiar. Hay vientos de doctrinas que vienen. Pero si tú estás afianzado en el reposo de Dios, anclado en la roca, lleno del Espíritu Santo, esas doctrinas, mira, a mí ya no me van a despeinar, pero ni nos despeinarán. Así que entremos en el reposo de nuestro Dios. Oremos. Querido Señor, gracias por hablar a nuestros corazones. Amén. Gracias por estar aquí. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor, porque tú nos das de tu Espíritu Santo. Y en esta hora agradecemos porque lo has derramado en nuestro medio. Lo hemos pedido y confiamos y creemos que así ha sido hecho. Señor, esa lámpara que tú has puesto en nuestro corazón nos lleve a entrar en tu reposo para que seamos fieles en el sábado, en el reposo que tú has separado para estar en comunión contigo. Gracias por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Cristo, de Yeshua, lo pedimos todo. Amén. Vamos, si hay alguien que necesite ir a tomar agua, puede ir a tomarlo. Vamos a cantar un himno y después pasamos a nuestro culto de esta mañana.